Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 55, el Yux X3. Bueno, hoy estamos sellando la salida de la visión. La letra X, su poder es la visión, y siempre vamos a estar sellando el poder del día. En el caso de hoy, es un día azul, es un sello azul, sello de tiempo, de la transformación. Estamos transformando lo que ayer se estuvo refinando de lo anterior de ayer, que fue el día de iniciación de la salida de datos. ¿Tá? Empezó con la letra M, continuó con la letra R y ahora estamos con la letra X. Estamos viviendo la onda de la letra M, cuyo fin es para explorar. Y en este caso, si bien lo que estamos sellando es la visión, su fin es crear. Entonces, la gran pregunta sería, ¿para qué tengo visión sobre el mundo, sobre la creación que tengo alrededor mío? Bueno, esa visión es para poder crearla, justamente. Volvamos al yuxismo. Soy solo una chispita. Muy rápidamente me igualo a todas las partículas subatómicas de mi cuerpo y de esa manera logro ser el cuerpo físico. Al completar esa cubicación, también estoy completando en un instante presente mi sentir con respecto a ser todas esas partículas. Por lo tanto, conformando átomos, moléculas y órganos de mi cuerpo, resultó ser una composición biogenética perfecta de este cuerpo, el cual almacena ADN. Y en ese ADN está almacenada toda una historia biogenética ancestral, en base a quiénes fueron mis padres, a quiénes fueron mis abuelos, quiénes fueron los ancestros de todos ellos, hasta un sinfín en el pasado de la historia de la Tierra. Toda esa memoria es lo que hace a mi persona funcionar de un modo automático desde el día en que nací. Eso desarrolla a la idea autoexistente de la forma de mi cuerpo. Esa idea autoexistente adquiere conciencia desde el momento en que obtengo la primer visión del mundo. Desde ese momento podemos decir que el yux está activo conscientemente en mí, si bien viene operando desde el día del nacimiento. Por eso se toma el día de nacimiento como la referencia que me va a dar el yux que yo estoy usando para poder crear esta factorización de energía de la chispa vital igualándose a todas las partículas subatómicas de mi cuerpo para poder ser adentro el ser que observa el mundo y desde afuera Dios, o sea, todo lo que me rodea y todas las formas e ideas autoexistentes que hay alrededor. Así de importante es la visión. Surge desde el inicio y me va a acompañar hasta el final. Aun cuando tengo los ojos cerrados, estoy sosteniendo una visión tridimensional del entorno en el que me encuentro. Eso ayuda a mi cuerpo a sostener una vertical, a sostener una animación acorde a las cosas que tengo alrededor. La visión es muy importante. Incluso las personas que son ciegas también tienen visión mental. Por ahí no tienen la visión de los ojos, de los colores, tal como lo tenemos. No logran poder definir los fotones, digamos, científicamente, pero sí tienen una visión. Y se ha estudiado mucho eso, que por ejemplo esa visión dentro de cronoscracia te diría es ecoradiosónica térmico-plasmática, pero no es lumínica. ¿Ok? En cambio, la persona que sí puede ver es ecoradiosónica térmico-plasmática lumínica. Y en sí esa es la definición del alma.
de lo que llevo almacenado adentro. Tiene la capacidad de poder sentir en todas esas descripciones que te di: eco, radio, sónica, térmico, plasmática, lumínica. Y así mi idea autoexistente de ser Guillermo, logra poder desenvolverse en el mundo gracias a que tengo una visión. ¿Ok? El poder de la visión es lo que se sella el día de hoy. Es azul porque viene a transformar lo que ayer se estuvo refinando. Y ayer fue un día de tono 2, por lo tanto ayer fue un día bastante bravo, porque fue el día quizás el más difícil de la onda, por eso se le llama el desafío. Ayer se estableció el desafío. ¿Y se habrá logrado o no se habrá logrado? Seguro que se logró. Si no fuiste consciente de ello, sucedió inconscientemente. O sea, no fuiste consciente, pero sucedió. Hoy va a suceder algo nuevo, va a suceder la puesta al servicio de lo que esta onda representa. O sea, si esta onda comenzó con un propósito que se estableció en el día 1, M1, el día de hoy, que es un día 3, X3, se activa un servicio. Ese servicio, al ser el tono 3, tono eléctrico, está relacionado con justamente con poner en movimiento, a darle animación, darle corriente eléctrica a esta composición biogenética de mi cuerpo. Entonces los días eléctricos, cuando mayor conciencia puedo tener de la chispa dentro mío recorriendo mi cuerpo, siendo yo. O sea, puedo obtener mayor conciencia del rayo. ¿Ok? Entonces, vamos al día de hoy. Estamos en rayo fotográfico, así que dentro tuyo, encendé la cámara de fotos y empezá a hacer fotos. ¿Ok? Empezá a hacer fotos de tus manos, de tu cuerpo, de tu espacio, de la visión que estás obteniendo del mundo, ya que el día de hoy se sella la visión. Acordate que estás viviendo en planeta Tierra. Estás impregnado de planeta Tierra. Es la vida sutil que está dentro tuyo, el prana, se encuentra entre medio de tus átomos, son solo sensaciones que experimentas tu jhana, que es el cuerpo físico, que está compuesto de tus partículas subatómicas, que solo es una chispita que cree ser todas esas partículas, y ese es tu estado de conciencia, pero en esa energía sutil, el prana, tenés desarrollado el mundo. Hoy estás sellando la visión de tu composición biogenética para poder obtener una imagen de ese mundo. ¿Ok? Entonces, yo soy fotográfico azul con rayos rojos. Rojo es porque es el color del rayo fotográfico. Con el arte de los sentidos, arte porque es el tono 3. Y de los sentidos lo mismo. Activo con el fin de crear. Bueno, activo es la acción que me está diciendo el tono eléctrico. El tono eléctrico es activo, yo activo. ¿Ok? Con el fin de crear, porque obviamente la visión, como te dije antes, es súper necesaria para poder crear, sea lo que sea que fueses a crear. Y te hablo como si vos fueses el mundo dentro tuyo, ya que este mandato es especialmente para el mundo. Cuando vos haces la recitación del mandato a la mañanita, haciendo esta cronomeditación, lo que estás haciendo no solamente es aceptar al mundo y que éste te impregne de lo que está sucediendo en el mundo, sino que además te estás asociando, te estás vinculando al yo soy de Dios. Porque el yo soy de Dios todos los días cambia, todos los días evoluciona de un yux al otro. Mientras que vos, recordá, siempre vas a seguir siendo una constante de un yux, de una formulación de la creación de la chispita y de cómo ésta crea tu cuerpo, crea una conciencia y esa conciencia resulta ser un arquetipo psicológico perfecto para desarrollar lo que tu yux destino te dice. En cambio, Dios o inteligencia colectiva de la creación todos los días
tiene un yux distinto y en base a ese yux desarrolla todo lo que hay ese día dentro de los cuerpos de los seres humanos, que somos, como te conté el día de ayer, baterías de energías de este mundo. ¿Ok? Somos las almas humanas de una única alma, que es el alma madre, que es el alma del cuerpo raíz, en donde todos nos encontramos dentro de ese cuerpo, pero creemos ser otros cuerpos, porque nuestro almacenamiento de datos, a los cuales cada uno está asociado, corresponde a la idea autoexistente de un ser humano del mundo. Y el mundo es una realidad virtual, pero al desarrollarla dentro de nuestros cuerpos tridimensionalmente y ofreciéndole nuestra energía para crear las sensaciones de que eso existe, la estamos creando y se convierte en real. Entonces el único mundo real que existe es planeta Tierra. Todos los demás pueden ser muy bonitos. Podés incluso con inteligencia artificial pedirle, che, haceme una imagen o un video de Arcturus o de un planeta de otra galaxia, o etcétera. Y te lo puede hacer. E incluso puedes ver una película. Incluso de tanto ver todas esas cosas y de estudiar sobre ufología tenés la certeza y la seguridad de que lo extraterrestre y los otros mundos existen. Pero la verdad es que eso no. Solo existe el mundo de las almas humanas, de las almas de Dios, de ser una sola, y que por una necesidad psicológica es que somos tantos. Mientras mayor diversidad tengamos, desde una unidad cero para poder ser 8.100 millones, mejor somos cada uno, porque Dios utiliza toda esta cuántica de seres humanos para elaborar porcentajes de equilibrio de cómo ser y de cómo no ser para cada uno de nosotros. Mientras más seamos y más diferentes somos, mejor para cada uno. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para que tengas todo el respeto hacia todas las otras personas, porque sos vos, pero viviendo en otro tiempo, con otra forma. O sea que ninguna línea de tiempo de un ser humano existe mientras el otro existe. Para eso, si querés profundizar un poco más, puedes ir acá adentro, apretás esas tres barritas de ahí, es el menú, y ahí vas donde dice glosario de términos y léete mi energía. Y ahí te va a explicar sobre la ley de ubicuidad, que te dice que solo existe una chispa y solo existe un ser humano por vez. Después existe algo llamado simultaneidad, que es como una ilusión en la cual todos vivimos, en la que creemos que vivimos en paralelo a la existencia de los otros. Y eso es fundamental para crear el encantamiento planetario de que todo existe a la vez. Pero en realidad no es así. Vos estás sintiendo todo a la vez, pero mientras vos lo estás sintiendo, mientras estás existiendo, el otro no existe. Y cuando vos no existís, el otro existe. Y la explicación es muy simple. Tengo mi chispita, una chispita, soy la chispita. Hago una permutación de ser esta partícula subatómica. Luego tengo que hacer la de esta y la de esta y la de esta. Pero entre medio de cada una de estas de mi cuerpo, hice 8.100 millones de permutaciones más que corresponden a todos los otros cuerpos humanos. Entonces, cuando yo completé la cubicación de ser la chispa de mi cuerpo, a su vez terminé la cubicación de ser todas las chispas de todos los otros cuerpos. Entonces, con una sola chispa vital, le estoy dando existencia y sensación de energía a todos los cuerpos de seres humanos, porque estos son seres pensantes observadores del mundo que tienen creado dentro de sí mismos. Y todos somos viajeros del mismo mundo. ¿Ok? Ahora que ya tenés esta idea en tu mente, resonando en tus sentidos, cerrá los ojos. ¿Qué estás viendo? Bueno, eso es tu visión del mundo. Y sobre esa visión, que es tu sentir que tenés sobre el mundo, cuando abrís los ojos, vas a ver el mundo de una manera particular,
únicamente tuya. Nadie ve el mundo como vos lo ves. Nadie tiene la visión que vos tenés. Y eso es porque la esencia del día de hoy, vinculando la mente, es la mente. Llegamos al día de la mente, a pesar de que estamos en un día de los sentidos, como te dije con el arte de los sentidos. Estamos en un día de los sentidos según la disposición del simbolito Pax, me indica azul ahí arriba. Entonces eso significa vida, sentidos, mente. Estamos en un día de los sentidos. Pero a pesar de que estamos en un día de los sentidos, como es la letra X, la esencia de la letra X es ser la mente. Está ahí. Gracias a que llegamos en el sellado 15 a ser la mente, logramos la visión. Obtenemos el poder de la visión. ¿Ok? Entonces, y es la única manera de crear, ya que siendo mente tenés la capacidad de poder definir, medir, incluso cristalizar la visión de la mente, que matemáticamente, muy rápidamente, a velocidad luz, sucede siempre dentro, en el tono cristal, cuando se cristaliza la mente. Está ahí, se cristaliza la visión tridimensionalmente, se termina la chispita logra en ese instante poder tener la visión cristalizada de dónde tiene que ir haciendo la permutación de sí misma para igualarse a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. ¿Ok? ¿Y qué más podemos charlar de acá? Bueno, con el tono eléctrico del servicio, eso ya te lo comenté. En español juego mucho con la palabra servicio, servicio. O sea, significa que para lograr un buen servicio me tengo que fijar en cuál es el vicio que va a tener ese ser para poder vincularlo a ese vicio y que haga el servicio como si fuese la gran dicha de su vida. O sea, para que hagas lo que tengas que hacer, tenés que amar eso que haces, pero tanto, tanto que se tiene que convertir en un vicio. Y de esa manera vas a estar trabajando, pero vas a estar cantando feliz, porque eso que estás haciendo es tu vicio. O sea, sin eso te morís, digamos. O sea, no podrías subsistir, necesitas de eso. Y eso que es un vicio te genera un buen servicio y ofreces un buen servicio al hacerlo. Pero la clave es que sea tu vicio. La clave es que eso lo hagas con total devoción, con total dedicación, para que al activarte eléctricamente como un ser animado, como si fueses un robot y le vamos a poner corriente eléctrica y lo activamos al movimiento, logre hacer su tarea de la mejor manera. Servicio. ¿Ok? Me guía el poder de la autogeneración. Bueno, hoy estamos guiados por la letra S, porque autogeneración es el poder de la letra S. Por lo tanto, ¿quién nos guía hoy? ¿En quién puedo encontrar una guía, una dirección? Bueno, busca a S3. Ahí tenés el oráculo, ahí te indica. ¿Ok? Y bueno, después, como todos los días, acordate de estudiar bien la onda que estamos viviendo para ir sabiendo, bueno, este unifica, este polariza, este activa y así cada uno de ellos hasta llegar al último, Con ¿está? el fin de sobrevivir trascendiendo el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital. O sea, se encendió Guilla. M1. Bueno, Yo soy plasmático. bueno, está Guilla, gracias. R2. Yo. Y después tenemos la armónica también, que bueno, en otro momento te voy a contar un poquito mejor, o si no, acordate, cuando estás en tu sesión de usuario, vas a este otro menú, que es el del simbolito de Pax, el simbolito de Cronocracia, y vas a tener cositas que son de tu cuenta de usuario. Hay uno que se llama Mi Perfil, ingresa ahí y ahí te va a dar tu perfil cronocrático y ahí tenés la explicación de tu armónica en relación con la tuya propia. Pero si querés tener información más generalizada, anda al glosario de término, ahí también tenés información. Bueno, eso es todo por hoy, mi querido aspirante a crononauta. Que hoy logres con el mundo sellar la visión, ya que tu misión en este mundo es ser parte de él. ¿Ok? No estás solo, te estamos acompañando, estamos alrededor tuyo, omnisciente, omniabarcantemente desde el día en que naciste. Sos parte de nosotros, sos fundamental porque mientras vos existís, yo no existo, pero vos me sentís en tu tiempo de existencia. Por lo tanto, gracias a que me estás sintiendo y me estás percibiendo, yo existo dentro tuyo.
Así que mi misión es lograr ser el mejor fundador de la cronocracia dentro tuyo para que este tutorial quede en vos y logres hoy, como mundo, sellar la visión. Y así avanzamos al día de mañana. Ese es el viaje del crononauta. Día a día hacemos el viaje del Yux. Chau, chau.